Tal vez por alguna razón tú no has podido acompañarnos en los domingos anteriores. Queremos que sepas que decidimos hace un par de domingos iniciar, ahora que estamos en el mes de febrero, a punto de finalizarlo, hablar de una serie familiar que tanto necesitamos aprender acerca de cómo tener familias victoriosas. De hecho, así titulamos a esta miniserie de 3 mensajes, familias victoriosas. Y hemos aprendido tanto como iglesia, no te imaginas. Hemos aprendido qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de tener familias victoriosas. En el primer mensaje aprendimos que Dios es el creador y el origen del matrimonio. No vamos a entrar en tantos detalles, pero cuando la serie ya esté disponible, te animo a que por favor escuches con tu esposo, esposa, o si te vas a casar próximamente, por favor escucha el primero y el segundo mensaje, porque hablamos ampliamente en el primer mensaje de que Dios es el origen del matrimonio. Y por lo tanto, las reglas del matrimonio las estableció Dios y no los hombres, no un juzgado de la familia, no una iglesia, llámese cristiana, católica, llámese la que tú le quieras poner nombre. El matrimonio nació en el corazón de Dios y por lo tanto es esa unión física, es esa unión emocional y esa unión espiritual que Dios desea que el hombre y la mujer puedan tener. Por lo tanto, escúchame, la lección que aprendimos del primer mensaje es que si tú sacas de la ecuación de tu matrimonio a Dios, vas a fracasar. Si tú sacas de la ecuación de tu matrimonio a Dios, no te va a ir bien. Te va a ir bien por un tiempo, mientras las cuentas estén pagadas, mientras sea menos el tiempo que veas a tu esposo o a tu esposa, todo va a ir bien. Pero cuando los matrimonios sacan a Dios totalmente de sus vidas, no hay un buen futuro para esa pareja. ¿Qué sucede cuando el matrimonio incluye a Dios en su vida? En su matrimonio, en sus decisiones, en su planeación, las cosas mejoran, las cosas tienen otro fin. Y eso lo aprendimos en el primer mensaje. Luego, en el segundo mensaje, aprendimos que ningún matrimonio está exento de tener conflictos. Tu servidor como pastor y consejero, cuando tenemos las consejerías prematrimoniales de los jóvenes que se van a casar, ellos llegan con la ilusión y las mariposas en el estómago de que no voy a tener problemas, pero sí vas a tener problemas. Y el primero es que tu esposo ronca y mucho, o tu esposa ronca y mucho. Y luego que tu esposo es un poquitito desordenado, no deja las cosas en su lugar, o a la esposa no le quedan bien los chilaquiles como a tu mamá, y, bueno, y ahí te la llevas, ¿no? Entonces muchos se casan creyendo que en el matrimonio no van a tener problemas. Error. En el matrimonio hay problemas porque son 2 personas con trasfondos diferentes, con carácter diferente, con idiosincrasia diferente, con educación diferente, que se unen a vivir bajo un mismo techo. ¿Qué es lo que aprendimos del segundo mensaje? Que la clave del matrimonio no es no tener problemas, sino la clave es saber manejarlos correctamente y a la manera de Dios cuando los tengamos. Esa es la clave de manejar los conflictos matrimoniales. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo concluimos en el segundo mensaje. A través de un genuino perdón, a través de un diálogo diáfano, abierto, a través de un genuino compromiso y a través de hacer cambios, no superficiales, sino que cambios de fondo. Toda pareja que aplica estos consejos, te garantizo que su matrimonio no va a estar exento de conflictos, pero cuando lleguen van a saber cómo manejarlos de la manera correcta. Y es interesante porque si comparáramos el matrimonio, y eso es lo que vamos a abordar en este tercer y último mensaje, si comparáramos el matrimonio, hay un elemento que lo compone que no podemos sacarlo, no podemos independizarlo del matrimonio. ¿Y cuál es ese elemento? Los hijos. No pueden estar los hijos ausentes o no pueden estar los hijos dentro de la panorámica del matrimonio. Por lo tanto, tu servidor ha decidido que este último mensaje incluyamos a los hijos dentro de la dinámica familiar. Incluyamos a los hijos dentro del matrimonio. Es recomendable que cuando una pareja se casa, espere por lo menos 1 o 2 años antes de encargar hijos. ¿Por qué, Pastor Eric? Porque hay un proceso de adaptación.
Porque hay un proceso en donde los dos van a ponerse de acuerdo. Hay un proceso en donde los dos van a ir midiendo su temperamento, van a ir midiendo el carácter de ambos, van a ir midiendo los aspectos que son buenos, malos, etc. Y cuando ellos logren ese equilibrio, entonces ellos van a estar mejor capacitados para recibir a un bebé. Obviamente no siempre sucede eso, pero cuando no es el caso, el matrimonio tiene que trabajar un poco más y tiene que ser un poco más relacionado para que cuando vengan las dificultades, el matrimonio joven las pueda resolver de la manera correcta. Y quiero decir un comercial de tu iglesia. Nosotros como iglesia hacemos un énfasis maravilloso en el matrimonio porque creemos que familias unidas hacen que las iglesias o que una iglesia permanezca unida. Entonces, Pastor Eric, ¿cómo puedo comparar la salud o el matrimonio o la familia, mi familia, por ejemplo, o tu familia? ¿Cómo la podemos comparar? Bueno, de las muchas comparaciones que podemos tener, tu servidor quiere compartirte una, la del cuerpo humano. El cuerpo humano, como tú lo sabes, tiene muchos miembros, muchos elementos. Y por cierto, la Biblia habla y compara a la iglesia de Cristo con el cuerpo humano. Y eso lo puedes ver ampliamente en las epístolas del apóstol Pablo. Pero si tomáramos esa ilustración del cuerpo humano y la aplicáramos al matrimonio, yo tengo una pregunta. ¿Cómo saber cuando un cuerpo humano es sano? ¿Cómo puedes tú y yo saber que una persona está sana físicamente? Bueno, hay varios indicadores de salud que determinan cuando un ser humano, hombre o mujer, está sano. Y esos indicadores de salud nos pueden ayudar a determinar el nivel de salud que esa persona tiene. En el proceso de preparación de este mensaje, tu servidor se dio a la tarea de investigar publicaciones y portales que hablan de la salud del ser humano. Y me llamó mucho la atención porque de los muchos indicadores que los doctores toman cuando te hacen el protocolo de recibimiento y de exámenes, tanto de sangre y todo lo demás, por lo menos existen 6 indicadores que le determinan a un médico cómo es de sano una persona. Te los quiero compartir rápidamente para que saquemos una lección a manera de introducción a nuestro tercer mensaje de hoy. Número 1, para los doctores, el peso apropiado de una persona tiene que ser equivalente a la altura de la persona y a la edad de la persona para determinar si es una persona sana. No solamente el peso de la persona, sino también el apetito de la persona. Y tú, cuando vas donde el médico, dentro de las preguntas de diagnóstico, siempre te preguntan cómo está tu apetito. Número 3, te preguntan cómo está tu sueño, porque el sueño es un indicador de que la persona está saludable en su salud, en el entorno de su proceso de dormir 8 horas. Número 6, número 4, el tema de la respiración. La persona respira por su diafragma o tiene dificultades para respirar, y ahí es cuando los doctores te ponen el estetoscopio en el pecho o en la espalda para ver tu respiración pulmonar, etc. Número 5, el funcionamiento del corazón, que esté óptimo. ¿Cuántas pulsaciones tiene? ¿A qué ritmo va la pulsación del corazón en un tiempo específico de 1 minuto o etcétera? Entonces, estos 5 elementos son importantes para determinar qué tan saludable es una persona. Y en el 6, todos los hispanos salimos mal. Todos los hispanos salimos mal. Hace unos días mi mamá me dijo, ¿te ofrezco un café? Y yo le dije, ¿tiene una conchita por ahí? No, ya se acabó el pan dulce. Ah, pues no, porque no hay el con qué, le dije yo. ¿Te ofrezco un pan de caja? Me dijo, no, eso no es. Café con pan de caja no funciona, le dijo. Y luego le dije, vámonos a comprar pan dulce. Y ahí veníamos con la bolsa de pan dulce, ¿no? Y las conchas y lo que tú ya sabes, lo que hay en tu casa también, así que no me veas mal a mí. Me ves así como, uy, pastor, enséñame tú a la cena. ¿Cuál es el 6º indicador de que una persona está sana? Los niveles de azúcar. Y eso que no incluí los de los triglicéridos, porque entonces salimos mal todos acá, ¿no? Hay 6 indicadores que determinan cuando una persona está sana a cuando una persona está enferma. La pregunta es, si hay indicadores para que una persona determine si es sana o enferma, la pregunta, ¿habrá indicadores familiares para determinar cuando una familia es sana? ¿Cuando una familia tiene un entorno sano? ¿Cuando una familia tiene un entorno de amor, de respeto, de cordialidad? ¿Cuando tienen un entorno donde está Dios?
Es interesante porque, repito, así como hay indicadores para establecer la buena salud de una persona, así también hay indicadores para establecer la buena salud emocional y espiritual de una familia. Y si tú me dices, a ver, Pastor Eric, quiero saber esos indicadores, va a ser un gusto para mí compartirlos y te lo voy a compartir de la experiencia de tu servidor, pero principalmente desde la palabra de Dios. Así es que, por favor, acompáñame a que veamos nuestro tercer y último mensaje de esta serie y lo vamos a titular, como ves en pantalla, Indicadores de una familia saludable. Dilo conmigo, iglesia, indicadores de una familia saludable. Padre que estás en los cielos, Señor, invocamos tu nombre como lo hicimos antes del servicio, desde el ensayo, como lo hicimos, Señor, antes de salir. Y ahora, Señor, que hemos escuchado, Padre, el mensaje de hoy y tenemos la Biblia abierta, nuevamente queremos invocar tu nombre y pedir tu dirección. Espíritu Santo, nos disponemos todos los presentes y los que nos acompañan a través del satélite, redes sociales y página web, nos disponemos todos a que tu palabra caiga en tierra fértil. Llevamos cautivo cualquier pensamiento a tu obediencia, Señor. Porque cuando escuchamos mensajes que nos confrontan, tendemos a distraernos, a rechazarlos o a desenfocarnos. Así es que, Señor, en los tiempos que nos restan, en los minutos que nos faltan, nuestra atención, nuestro enfoque y nuestra voluntad va a estar en aprender de tu palabra. Y te invocamos a ti, Espíritu Santo, que todo lo conoces y que todo lo sabes y que escudriñas el corazón de cada oyente para que tú puedas traer consejo a cada matrimonio, a cada familia que escuchará tu palabra. Particularmente, Señor, queremos traer unas peticiones, Señor, especialmente de nuestra querida hermana Martita Adame. Va a ser hospitalizada el miércoles, Señor. Su operación para trasplante de hígado está programada para el jueves. Hemos orado por años, más de 10 años, por este momento, Señor. Y los doctores han dicho, Padre, que es un alto riesgo la operación, a tal punto que solo le han dado un 50% de probabilidades de que salga bien. Eso es lo que los médicos dicen, Señor. Pero la última palabra la tienes tú, Señor. La última palabra la tienes tú. Confiamos en eso, Señor. Ponemos en tus manos la vida de Marta Adame, de su esposo Héctor Adame, diácono de tu iglesia, una familia servidora, fiel a esta iglesia, Señor, y que a través de los años te han servido a ti, Señor, de todo corazón. Y de igual manera, Padre, oramos por todas aquellas familias que están pasando situaciones difíciles, que no quieren hacerlas públicas, que no quieren que alguien más las sepa. Tú lo conoces todo, Señor. Tú conoces aquellos matrimonios que están teniendo roces. Tú conoces aquellos matrimonios que ya se perdieron el respeto. Tú conoces aquellos matrimonios, Señor, de que ya están hablando de planes de separación o de divorcio. Por favor, Señor, muéstrales tu voluntad. Solamente tú puedes cambiar la voluntad de una persona, Señor. Y es por eso que te invocamos a ti, Padre. Y antes de finalizar, Señor, oramos también por lo que está sucediendo en el país de Israel. Lo que esta semana sucedió, Padre, cuando el grupo de Hamás entregó los cuerpos de aquellos niños y de su madre, ha conmocionado al mundo entero, Padre. La manera en que le quitaron la vida a esos pequeñitos. No nos corresponde a nosotros juzgar, Señor, sino orar e interceder. Oramos, Padre, por la nación de Israel. Oramos por la ciudad de Jerusalén, por el pueblo judío. Oramos, Señor, por el pueblo palestino. Oramos, Señor, por todo esto que ha conmocionado al mundo entero. Porque tanto judíos como palestinos necesitan conocer que solamente en ti, Cristo Jesús, hay salvación. Solamente en ti hay paz. Y todos los países involucrados, Señor, y todos los planes que se están gestionando, los encomendamos en tus manos de poder. No te vamos a pedir que tomes el control. Tú ya lo tienes, Señor. Tú ya tienes el control. Y todo lo que está pasando está de acuerdo a tu perfecta voluntad. Gracias por ser tan bueno.
y por nunca olvidarte de tus hijos, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Esto es para ti, Señor. Esto es para ti, Padre. Si tienes tu Biblia abierta, acompáñame a un pasaje que cuando lo leí me impactó muchísimo. Te confieso que tenía algún tiempo de no leerlo, pero me impactó porque me llamó la atención que la Biblia incluye a la familia en todo lo que habla. Si tú nos acompañas por primera ocasión y si tú eres una persona que dices, yo no quiero ir a las iglesias porque ahí me van a sacar el dinero, no te preocupes, no nos interesa tu dinero, menos a Dios. Nos interesa que aprendas que Dios tiene un propósito para las familias y lo vas a descubrir a través de la palabra de Dios. En una de las cartas que escribió el apóstol Juan, ya casi llegando al libro de Apocalipsis, específicamente la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 12, el apóstol Juan, que ya es una persona mucho mayor, escribió lo siguiente, obsérvalo y subráyalo en tu Biblia. Dice Juan, os escribo a vosotros, hijitos, esa palabra subráyala. Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. No nos vamos a enfocar en eso, sino en lo que viene en el versículo siguiente, 13. Os escribo a vosotros, dilo fuerte, ¿a quién le habla hoy? Padres, observa. Primero le habló a los hijitos, niñez. Ahora le habla a los padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, dilo fuerte, iglesia, jóvenes. Primero le habló a los niñitos, a la niñez, luego le habló a los padres, a los adultos y ahora le está hablando a los jóvenes. Qué interesante. La Biblia involucra al núcleo familiar en lo que nos enseña. Y dice Juan, porque ustedes han vencido al maligno. Y luego nuevamente vuelve a recapitular, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y les escribo a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes. Me encanta esa descripción de los jóvenes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes, jóvenes. Sí, jóvenes que están en la época de los celulares. Jóvenes que están en las redes sociales. Jóvenes que están bajo la influencia de las universidades. Jóvenes que están bajo la influencia del ateísmo. Juan les dice, ustedes han vencido al mundo porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Quiero quedarme ahí. ¿Será que los jóvenes vencen al mundo por naturalidad? ¿Será que los jóvenes conocen la palabra de Dios porque de la noche a la mañana la aprendieron? No. Entonces la pregunta es, si los jóvenes, si los niños y si los padres entran en la categoría que acabamos de leer, ¿quién se los enseñó? ¿Dónde lo aprendieron? Ya vamos a llegar ahí. ¿Dónde lo aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? Porque tal vez tú nos acompañas el día de hoy y tú piensas del trabajo espiritual que se encargue la iglesia. Yo me encargo de pagar las facturas. Te digo algo y con mucho respeto, cualquier hombre puede pagar facturas. Cualquier hombre puede pagar biles. Pero no cualquier hombre puede ser un modelo de padre para sus hijos. No cualquier hombre, no cualquier padre puede reemplazar el tiempo que tus hijos, tu esposa y tu familia necesitan, y viceversa con las madres también. Es interesante porque nosotros creemos de que somos indispensables por lo que aportamos. No, somos indispensables por el modelo que ejercemos y que somos con nuestros hijos y en nuestra familia. Entonces, Pastor Eric, ¿qué indicadores me enseña la Biblia que debe de tener una familia para ser una familia saludable? Porque ni empiezo a hablar de la mía porque ni me lo va a creer. Tranquilo. Me encanta que has venido el día de hoy a la casa de Dios porque de eso se trata, aprender, aplicar para al llegar a casa recordar lo que aprendimos, para luego compartirlo con nuestros hijos y ponerlo en práctica. Hay 4 indicadores que me gustaría compartir contigo de lo que la Biblia nos enseña que es necesario que una familia tenga para ser una familia saludable. Espero que por favor los anotes, espero que por favor le tomes fotos y eso te ayuda, pero sobre todo que lo pongas en práctica, te van a servir muchísimo. ¿Cuál es el primer indicador? El indicador de la comprensión. El indicador de la comprensión. A ver, Pastor Eric, ¿a qué se refiere con este primer indicador? Escúchame. El indicador de la comprensión nos
no de la asimilación de conceptos, porque a veces nosotros creemos que comprender es lo mismo que entender. Comprender y entender no son sinónimos. Yo puedo entender algo mentalmente, yo puedo entender algo matemáticamente, pero no lo puedo comprender. Y porque no lo comprendo, no lo entiendo. Lo acepto, pero no lo entiendo. Es decir, lo que es el entendimiento racional es diferente a la comprensión. Y ahorita te lo voy a explicar con más detalle y confío que te va a quedar claro. ¿Qué es comprensión? Observa, la comprensión es la actitud de tolerancia. Ahí no tiene nada que ver el raciocinio. Ahí no tiene nada que ver la lógica 3x3. Ahí no tiene nada que ver la lógica matemática o espacial. Estamos hablando de que la comprensión es cuando tú asimilas la tolerancia y el entendimiento con actos o sentimientos de otras personas. Me encanta esto, porque eso es comprender. Y la Biblia nos manda a que comprendamos y que seamos empáticos con nuestra esposa. Yo creo que tú ya has escuchado ese famoso versículo de la Biblia: a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Ay, ¿dónde está, pastor? Es una verdad. A los seres humanos tenemos que comprenderlos, no entenderlos, porque al final no lo vamos a lograr. La comprensión es el primer indicador que debemos de aprender en las relaciones familiares para que sean saludables. Y si tú me dices, Pastor Eric, yo sí comprendo a mi familia, les compré el último celular. Error. Pastor, yo comprendo a mi familia, por eso me lo llevo de vacaciones cada 3 meses. Pastor, yo comprendo a mi familia, por eso tienen lo que quieren, cuando quieren, de la manera que quieren y hasta más. No los estás comprendiendo, los estás dañando, los estás afectando. Te cuento algo. Tu servidor, la primera carrera que tu servidor tiene es la licenciatura en educación. 4 semestres tu servidor tuvo que estudiar una materia que me cambió por completo la perspectiva en cuanto al tema de la educación. Esa materia, no sé si todavía la dan, antes se daba, se llama desarrollo humano. En la materia de desarrollo humano, en educación, en pedagogía, te enseñan por 4 semestres los diferentes niveles en donde el ser humano aprende. Y cada nivel es diferente. Y cada nivel tiene diferentes necesidades y diferentes aspectos para adaptarse. ¿Cuál es la responsabilidad de un padre, de una madre? Entender en el nivel en el que están mis hijos. Porque no voy a tratar la manera de ministrar a mis hijos cuando están en el nivel de la niñez como si fueran adolescentes. O no voy a tratar de ministrar a mis hijos en la adolescencia creyendo que todavía son niños. Porque escúchame esto y te lo digo con profundo respeto. Cualquiera es buen padre cuando sus hijos están pequeños. Cualquiera es buen padre cuando sus hijos todavía son de dominio. Espérate que tus hijos comiencen a cuestionar todo. Espérate que tus hijos comiencen a decirte, ¿y por qué? ¿Y para qué? Tócame, castígame. Y cuando tus hijos comienzan a retarte, y cuando tus hijos comienzan a mover la línea de la autoridad, y cuando tus hijos comienzan a poner un cuadro de batalla en la casa, ahí la cosa cambia. Todo hombre o toda mujer es buen padre cuando sus hijos están pequeños, en la primaria o en el jardín. Y por eso muchos dicen que se hubieran quedado así. Porque cuando llegan a la adolescencia es cuando comienza a encanecerse el cabello blanco, caerse el pelo. Todos los males comienzan a salir en la adolescencia para los padres. Vamos a llegar ahí. Ok, Pastor Eric, ¿qué tiene que ver el desarrollo humano con el factor de comprensión? Repito una vez más. Comprender es ser empático con la otra persona, tanto en sus acciones como en sus emociones. Ahora veamos los niveles de desarrollo humano que una persona tiene. Te quiero presentar 4 niveles y cada uno tiene sus diferentes características. Espero que te sirva porque estoy seguro que en alguna de esas características o niveles tú te encuentras con tus hijos. Hablemos del primero, el de la infancia, desde el nacimiento hasta los 5 años. ¿Cuáles son las características de este primer nivel? Para que yo sea empático, para que yo comprenda en ese nivel en el que mis hijos están. Número 1, desarrollan habilidades lingüísticas. Lo hemos dicho tantas veces, ¿por qué Dios dotó a las mujeres de una habilidad maravillosa de hablar por los codos? Porque son las primeras en enseñarle a los hijos a hablar.
Escúchame esto, por favor, préstame atención. No se dice lenguaje paterno, se dice lengua materna. No se dice lenguaje paterno o lengua paterna, jamás. Se dice lengua materna. ¿Cuál es su lengua materna? ¿Qué te están diciendo? ¿Cuál es el primer idioma que usted habla? Eso significa lengua materna. Porque las mujeres tienen esa habilidad lingüística. Y cuando los niños están en este primer nivel de la infancia es cuando comienzan a desarrollar ese nivel. Número 2, descubrimiento de su entorno. Número 3, desarrollo de habilidades de socialización. Y número 4, despliegue de su creatividad e imaginación. Escúchame, tú y yo nos quejamos porque mancharon las paredes, nos quejamos porque mancharon el carro, te dañaron el cuero de tu vehículo recién comprado. Va a llegar un momento en donde eso va a ser simplemente recuerdos. Te digo algo, en la casa donde tu servidor con mi familia vivíamos antes, teníamos una puerta que daba al garaje. Íbamos midiendo a las niñas desde que estaban chiquititas en el marco de la puerta. Y cuando iban creciendo, papi, quiero medirme, y papi y mami le ponían los marcadores que iban creciendo. Cuando tuvimos que mudarnos a donde actualmente vivimos fue una situación bien compleja para no entrar en detalles y tuvimos que salir a la carrera. ¿Tú sabes qué es lo que más nos dolió con mi esposa? No haber traído la puerta. Mira, no lo vayas a decir, pero yo me iba a robar la puerta. De repente iba a estar sin puerta del garaje de la casa. Antes de la pandemia fui a hablar con los nuevos inquilinos de la casa. Era un militar, por cierto. Y le dije, ¿sabes qué? Soy fulano de tal. Yo viví en esta casa por tantos años con mi familia y tú tienes una puerta que la quiero. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo le dije a mi esposa, esta puerta, ¿cómo pudieron haber olvidado esta puerta? Luego vino la pandemia, creo que los movieron de ciudad y me duele no haber ido a comprar una puerta para cambiársela por ella. La infancia. Cuando tú entiendes el nivel de infancia que están tus hijos, tú aprendes a administrarlos de mejor manera. Porque vas a entender y vas a ser empático con ellos y vas a lograr comprender y meterte en su mundo. Y te digo algo, por experiencia personal, no hay nada más maravilloso que enseñarle a los niños. Si no lo has hecho, te animo a que vayas a servir al ministerio de niños de tu iglesia. Los niños no mienten, los niños te dicen las cosas en la cara, si les gusta no, si no, no, no. Y es una cosa maravillosa. Hablemos del siguiente nivel, el nivel de la niñez, cuando comienzan a crecer de los 6 a los 12 años. ¿Cuáles son esas características? Obsérvalo en el desarrollo humano de cualquier persona. Comienzan a tener motricidad, fortalecimiento físico a través del juego. ¿Por qué mis hijos solo pasan jugando? Porque así aprenden. No te quejes porque tus hijos juegan, saltan, corren, brincan. Por eso tenga tus hijos jóvenes, porque cuando los tienes de nuestra edad, hijo, no te vayas lejos. Porque ya no es igual. Cuando estaban jóvenes corríamos con ellos. Ahora ya no, es distinto. No te quejes de que tus hijos tienen un desarrollo físico en este rango de edad, porque es parte de su crecimiento normal. Y repito, un niño en la etapa de la niñez no te va a entender conceptos astrales o abstractos. Te va a entender acerca del juego, lo que puede tocar, lo que puede ver. Por eso se manchan, por eso esto, por eso aquí, por eso allá. No lo regañes. Yo recuerdo en otra ocasión, permíteme que te cuente otra historia. Una de mis hijas, mi esposa había comprado un set bonito de cremas de Victoria's Secret. Las has escuchado, por cierto. Todas las mujeres aman esas cremas, ¿no? Caras. Y era el set y salimos a hacer una diligencia de la iglesia y cuando regresamos vimos a una de nuestras hijas empapada en la crema. Se la había bañado por completo y había bañado a la otra hermana con las cremas. Pero se había llenado la cara de las cremas. A uno de padre. Y las acabo de comprar y ya se gastaron. Siendo honesto, ¿no? Y mi esposa le tomó fotos y se divirtió con ellas. A eso se refiere esta etapa. ¿Y cuánto de nosotros como hombres nos falta volvernos empáticos o comprender mejor a nuestros hijos para tener familias saludables? Porque cuando entendamos en el nivel en que nuestros hijos se encuentran,
vamos a poder ministrarlos mejor. Hablemos del tercer nivel rápidamente, la adolescencia. ¿Cuántos tienen hijos en la adolescencia? Levanten la mano. Dios mío, victoriosos. Vamos a salir vivos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a pasar esta prueba, iglesia. Y los papás jóvenes ya van a llegar. Se te va el sueño a las 2 de la mañana. Y los llevas en el carro y no hablan. ¿Y cómo te fue hoy? Bien. ¿Y cómo está todo? Bien. ¿Y todo está bien? Sí, bien. ¿Y no ha pasado nada nuevo? No, todo bien. Y uno de padre se desespera. Y la madre es que haya el helado. Encuéntrale helado, búscale, pregúntale, llévatela. Y uno de padre, me refiero a los hombres, tenemos que aprender en ese lenguaje de nuestros hijos adolescentes. Te lo digo por experiencia. ¿Cuáles son las características de los 13 a los 20 años? Número 1, desarrollo de pensamiento crítico. Por eso te digo, no es lo mismo tener hijos pequeños y pensar que así van a estar toda la vida cuando llegan a la adolescencia. Ahorita son hijos de dominio, espera que crezcan. Y no pretendas que tus hijos te hagan caso en la adolescencia si no formaste buenos hábitos cuando están pequeños. Confío que no se te rebelen. 2, etapa de autodescubrimiento personal. Y aquí es en donde en esta etapa comienzan a descubrir su sexualidad. Por lo tanto, las primeras personas que deben de hablarle de sexualidad a sus hijos no es el maestro de biología de la escuela, sino tú como padre y como madre. Tú eres quien debe de hablarle de todo su proceso, tanto niñas como niños. Somos nosotros los responsables de enseñarles acerca de su identidad, de su género, de su masculinidad y de su feminidad. No los maestros, no la escuela. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿has tenido esas conversaciones con tus hijos? ¿O vas a esperar que el maestro homosexual o lesbiana, y lo digo con respeto, pero con claridad, les hable de esto? Porque te digo algo, confío que las cosas cambien, pero aquí en California, desde cuarto de primaria, les estaban dando preservativos a las niñas. Y en las escuelas públicas. Aberrante. Y el Estado quería imponer esa forma de pensar en las familias, haciéndoles creer que ellos iban a determinar la sexualidad de sus hijos, cuando es un error. Los hijos van a la escuela a aprender académicamente, no a que se les forme en su sexualidad. Pero ¿y si no lo hacen los padres? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ahí es donde viene el desafío para comprender y ser empáticos en la necesidad de nuestros hijos. Número 3, formulación de decisiones cruciales sobre su futuro. ¿Qué vas a estudiar, hijo? Lo que sea. Dale, hijo, vas a graduarte. Escúchame, el que no sabe a dónde va, cualquier viento le es favorable. El que no sabe a dónde va, cualquier viento le es favorable. Número 4, construcción de relaciones más significativas. Es interesante y te lo digo yo como padre de 3 niñas. Voy a sobrevivir. Pobre, pero voy a sobrevivir. Tú sabes que las niñas son más caras que los varones, ¿verdad? Hermanas, digan amén. No sé si lo sabías, pero cuando hay juicios, y tu servidor ha estado en muchos juicios, lamentablemente, pero cuando se determina un juicio, una separación legal o un divorcio, el juez aumenta la cuota de manutención del padre cuando son niñas que cuando son varones. Mira qué discriminación para los varones. Pero es cierto, ¿tú sabes por qué? Porque las niñas nunca tienen ropa. Nunca tienen zapatos. Y ayer estábamos con un lugar con una de mis hijas y le digo, gracias, pero ya tiene ropa. Papi, no es suficiente, papi. Y los colores y las texturas, y bueno, ¿para qué entramos, no? La última etapa. ¿Vamos comprendiendo esta etapa, iglesia? ¿Qué estoy entendiendo de este primer indicador para tener una familia saludable? El indicador de la comprensión y de la empatía. Número 4, en la etapa de la juventud, ahí alzan vuelo.
Es cuando buscan la independencia. Es cuando ya formaron el desarrollo de su carácter. Es cuando ya van formando vocaciones definidas. Y es cuando se están adaptando dentro de la vida laboral y la formación de su propia familia. Y escúchame, nunca es tarde, pero no esperes hasta llegar a la etapa de la juventud para querer hacer algo que pudiste haber hecho desde la etapa de la niñez. No esperes. A mí en lo personal me ha dolido en algunas ocasiones. Eso sucedía antes, ahora gracias a Dios no. Pero tú sabes lo que varios padres de familia hacían. Venían al ministerio de niños de nuestra iglesia, nos dejaban a los hijos desde que entraba el servicio, se iban de shopping y cuando terminaba el servicio regresaban por ellos. Y en aquel entonces la que estaba al frente me dijo, ¿qué hago, pastor? ¿Los recibo o no? ¿Sabe qué? No podemos negarlos, recíbalos. Recíbalos, siempre los vamos a recibir. Y recuerdo el caso de un chico, que no voy a entrar en detalles por razones éticas, pero vino todo sudado con su patineta. Y cuando lo abracé me saludó aquí, lo vi crecer a ese niño. Y cuando lo abracé lo vi todo sudado de la espalda y le dije, ¿y por qué vienes tan sudado? Es que mis papás no quisieron venir a la iglesia y me vine en patineta, pastor, me dijo. Lo recuerdo muy puntualmente. Un jovencito como de unos 12, 13 años. Mis papás no quisieron venir a la iglesia y me vine en patineta. Y ahí traía la patineta a la par de él. ¿Por qué es necesario entonces que entendamos los niveles de desarrollo humano de nuestros hijos? Repito, que te quede claro, porque cuando tú los conoces, los puedes ministrar mejor. ¿Quién ha vivido con ellos? ¿Quién ha invertido tiempo con ellos? El único que puede ministrar a Rebeca, a Gracia y a Eliana se llama Eric Saldaña y Yamilet Saldaña, nadie más. Y lo mismo con tus hijos. Por lo tanto, no le cedas ese privilegio a nadie más, porque Dios te lo ha dado a ti. Y me encanta porque Jesús pasó por todos los procesos que te acabo de mencionar. Si tú me dices, pastor, ¿y esto que acaba de mencionar es bíblico? Totalmente, Jesús los experimentó. Dice el Evangelio de Lucas, y Jesús crecía en sabiduría, primer aspecto. Y luego en estatura, aspecto físico, y luego en sus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque tenía gracia para con el Padre y gracia para con las personas que conocían al Señor. Ahí tú puedes ver claramente las etapas de desarrollo que te acabo de mencionar en la vida de Jesús. Ok, pastores, ya entendí el primer indicador. Me alegra, porque al entender el primer indicador vas a comprender el segundo. ¿Cuál es el indicador de la relación? Cuando comprendo y soy empático, me puedo relacionar mejor. ¿Por qué? Porque entonces estamos al mismo nivel. Porque entonces estamos en la misma frecuencia. Y es interesante porque cuando hablamos de relación, no estamos hablando de comprar a nuestros hijos el último teléfono, la última computadora o el último vehículo o lo que sea, sino nos estamos refiriendo a tener una sana y correcta relación con nuestros hijos. Y eso involucra e implica tiempo. Y si tú me dices, pastor Eric, ese es trabajo de la iglesia, ese es trabajo de la escuela, ese es trabajo de la guardería, te equivocas. No es trabajo de ellos. Es más, quiero presentarte unas gráficas que mostró un gran pedagogo, que ya está con el Señor, por cierto, y fue un gran maestro. Y si alguna vez tienes la oportunidad de leer algún libro de él, hazlo. Howard Hendricks. Howard Hendricks, tu servidor, asistió a varias conferencias de él cuando todavía estaba en vida. Y él hizo un estudio hablando del impacto que tienen los 3 segmentos en la vida de los chicos o de los jóvenes. Y me sorprendió mucho y te lo comparto. Número 1, la iglesia apenas tiene el 1% de impacto en la vida de los jóvenes. Luego la escuela el 16%, porque pasan 6-7 horas diarias ahí. Pero luego observa el porcentaje que tiene el hogar, el 83%. Entonces yo te pregunto, de los 3 factores o de los 3 elementos, ¿quién es el que tiene más responsabilidad para tener relación con los hijos? Los padres, dilo fuerte, iglesia. Los padres. Pero es que, pastor, hay un contrato que tengo que firmar. Pastor, es que hay un viaje que tengo que hacer. Pastor, es que no saqué el trabajo y tengo que quedarme. Excusas hay de todo color y sabor. Pero tus hijos van a crecer y el tiempo va a pasar. Mi hija estuvo cumpliendo 19 años este fin de semana y lo festejamos como familia internamente de una forma linda.
Pero lo que más me impactó, y hoy en la mañana que Rebequita fue y me visitó en la oficina de nuestra casa, tu casa, y se sentó como solía hacer cuando era una niña pequeñita. Todos los domingos llegaba y me saludaba y se sentaba en mis piernas y todavía le colgaban las piernas. Y ahora es una gran jovencita. Y al verla y tener los recortes que me hacía cuando todavía ni siquiera podía escribir, le dije: mi amor, no puedo creer. Ya estás en la universidad, tienes 19 años y hubo una etapa en donde tú te sentabas aquí en mis piernas cuando ni siquiera podías escribir. ¿Cómo pasó el tiempo? Así. Yo te pregunto, ¿el contrato te va a esperar? Probablemente no, pero tus hijos lo van a agradecer. El tiempo, tú determinas las prioridades y tú determinas el tiempo que le das a tu familia y a tus hijos. Y algo importante, porque cuando tienes un buen sistema de relación con tus hijos, vas a tener por ende un buen sistema disciplinario con ellos. Tú y yo crecimos en la época de la chancla y de la faja, ¿no es cierto? Esa chancla. Mira, yo parecía Misión Imposible quitándome la chancla porque volaba. Y en una ocasión me subí hasta el techo y mi mamá no me siguió porque no podía subirse. Y dije yo: no bajo hasta que ya se le calme el enojo. Mamá, ya se le pasó. Baja y te digo. Y ya cuando me dijo: baja a comer, entonces dije: bueno, ya está de buen tono, ¿no? Porque cuando hablamos de disciplina no estamos hablando de esto, no estamos hablando de corrección física. Porque lamentablemente muchos padres descargan su enojo, frustración, ira, coraje en la disciplina con los hijos. Triste. ¿Qué es disciplina entonces, Pastor Eric? Obsérvalo, anótalo o tómale foto y nunca lo olvides. Disciplina es el sistema o conjunto de instrucciones y de correcciones con los cuales educamos a nuestros hijos en el hogar y que incluyen la instrucción, la exhortación, la motivación y sobre todo el ejemplo. Yo te pregunto, ¿tienes tú todas estas características cuando disciplinas a tus hijos? Y te recomiendo algo por experiencia personal. Cuando nuestras hijas estaban pequeñas y hacían algo que no debían, no error, sino patrón de conducta. Escúchame esto por favor, te lo digo por experiencia. Se debe corregir el patrón de conducta, no el error. No vamos a disciplinar a nuestros hijos porque la leche se cayó. Pero si la leche se cayó porque se volvió un patrón de conducta, eso hay que corregir. Porque errores todos cometemos. Pero son los patrones de conducta que debemos de disciplinar y corregir. Espero que entiendas la diferencia. Y es interesante porque cuando disciplinábamos a nuestras hijas, ¿sabes qué hacíamos? Las sentábamos. Mi amor, ¿tú sabes por qué te vamos a disciplinar? Sí, papi. ¿Tú sabes lo que hiciste estuvo mal? Sí. ¿Tú sabes que eso no le agrada a Dios? Sí. Ok, vamos a disciplinarte. Y teníamos una varita con amor. Y esa varita siempre se perdía en la casa. Toda la vida se perdió esa varita. Y ahí anda de recuerdo. No fue con violencia, no fue con ira, no fue con palabras hirientes. Al final, siempre mi esposa o yo terminábamos abrazándolas, afirmándolas y pidiéndoles que no lo volvieran a hacer. ¿Cuál es el modelo o patrón de disciplina que tú tienes? ¿Cuál es el modelo o patrón de disciplina que vas a tener cuando tus hijos nazcan? ¿Qué vas a implementar? ¿El mismo modelo que te enseñaron allá en el rancho? ¿Ir a mojar el lazo? ¿O hincarlos en maicillo? ¿O ofenderlos? ¿O hacerlos sentir de menos? ¿Porque así te enseñaron a ti? ¿Porque así fuiste criado por el compadre, por el abuelo, por la abuela? ¿O vas a disciplinarlos en el modelo que la palabra de Dios nos enseña? Y te digo algo, lo hemos enseñado por tantos años y esto se lo debo a mi esposa que me lo enseñó desde el principio y nunca lo voy a olvidar y te lo hemos compartido a través de los años y una vez más te lo vuelvo a compartir. Disciplina sin relación es sinónimo de ¿qué? Dilo fuerte. Cuando están pequeños no se van a rebelar contra ti, espérate que crezcan. Espérate que de tus hijos se hagan el doble de tu tamaño. Espérate que comiencen a hablar fuerte. Espérate que comiencen a retarte. Y si eres de aquellos de mecha corta, no te va a ir bien.
Es interesante porque la Biblia nos enseña a no pretender disciplinar a nuestros hijos cuando no tenemos una relación personal con ellos. ¿En serio, pastor? ¿Eso enseña la Biblia? Sí, me encanta. Te invito a que la leas más seguido. La Biblia en Efesios, el apóstol Pablo dice lo siguiente: padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos. ¿Con qué? Dilo fuerte, iglesia. Con disciplina, lo que acabamos de aprender, y con amonestación del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Aún en el modelo de disciplina del hogar tiene que estar el Señor. Dale un fuerte aplauso para Él, se lo merece. Esto es para ti, Señor. Entiéndeme. Aún en el modelo de disciplina que tú decidas implementar en tu casa, si es que lo decides hacer, tienes que involucrar al Señor. Así es que no me dejes al Señor únicamente los domingos. O no me dejes al Señor únicamente los días de discipulado. Mete al Señor en la ecuación de la disciplina de tu casa. Ponlo ahí. Y dile al Señor: Señor, ¿estoy disciplinando correctamente a mis hijos? ¿Lo estoy haciendo con amor, con sabiduría, con reprensión, como tu palabra lo dice? ¿O lo estoy haciendo con ira, con enojo? ¿O lo estoy haciendo de la misma manera que lo hicieron conmigo? Error. Y oro a Dios que a partir de este mensaje tomes cambios y decisiones en tu vida. Ok, pastor, ya entendí que el primer indicador es la comprensión. El segundo indicador es la relación. ¿Cuál es el tercer indicador? Es el indicador de la formación. Y me encanta porque formación no es sinónimo de educación. Educación, principalmente la académica, es el acumulamiento de conceptos matemáticos, químicos, biológicos, de lo que tú quieras. Pero la formación comienza desde la casa. La educación de los valores y de los principios comienza en casa. ¿En dónde se le enseña a los hijos lo que es correcto? En casa. ¿En dónde se le enseña a los hijos el principio de decir la verdad? El principio de ser respetuosos, el principio de respetar al adulto mayor, el principio de decir con permiso cuando pasan entre dos personas, el respeto sobre el anciano, sobre la anciana. ¿En dónde se enseña eso? En casa. Yo no sé si tú te acuerdas, pero antes el currículum de la mayoría de países latinoamericanos tenía una materia que se llamaba moral y cívica. Ya la quitaron hace años. Ahora pusieron en el currículum identidad de género. Pero quitaron las materias de moral y de cívica, en donde te enseñaban lo más básico de la moralidad y lo más básico de una buena conducta, de determinar lo que es moralmente ético y correcto. Yo te pregunto entonces, ¿crees tú que en la escuela le van a enseñar lo que es correcto? Te equivocas. En la escuela le van a decir, esto es bueno cuando es malo. En casa es cuando tú y yo debemos de ser una sana influencia para nuestros hijos. En casa aprenden lo que es correcto. En casa aprenden lo que a Dios le agrada y no le desagrada. Te digo algo. En nuestra casa, siempre que nuestras hijas, ahora ya en la adolescencia y Rebeca que salió de casa, voy a ir donde tales amigas, voy a salir con mis amigos, voy a ir a tal evento, voy a estar en tal parte. Tú sabes lo que siempre les decimos y te lo paso por si te sirve. Hijas, honren al Señor siempre y hagan lo correcto. Y mis hijas te lo pueden confirmar. No ha habido una ocasión en donde me puedo quedar, voy a salir, voy a estar, voy a viajar, voy a estar aquí. Hijas, hagan lo correcto siempre y honren al Señor en todo. Sí, papá, sí, mamá. Enséñale eso a tus hijos. Pastor, ¿será que si se los enseño lo van a olvidar? Me encanta lo que la palabra de Dios dice. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Anota el pasaje por si te sirve para que lo mantengas subrayado en tu Biblia y no se te olvide. Dice Salomón, instruye al niño, a la niña en el camino correcto. Y cuando tú y yo nos muramos y ellos sean viejos, ¿qué va a suceder, iglesia? No lo van a olvidar. El día que Eric Saldaña y Yamilet Saldaña fallezcan, mis hijas no van a olvidar que sus padres les enseñaron a amar a Dios por sobre todas las cosas y hacer lo correcto. Eso es lo que se trata la familia. Y yo te animo a que tú hagas también lo mismo, porque la Biblia respalda esos modelos de educación. Pastor Eric, me cuesta asimilar todo esto. Bienvenido al club. Porque aunque no hay escuela para padres, aquí tenemos, por cierto, pero eso no significa que la Biblia nos deja a la intemperie para ser buenos padres.
¿Cuál es el último indicador, pastor, para tener una familia saludable? El indicador de la fe. No podemos dejar a Dios de lado. No podemos sacar a Dios de la ecuación familiar. ¿Qué significa el indicador de la fe? Significa que vamos a ser responsables de enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios desde temprana edad. Y esto es bíblico, pastor Eric, totalmente. Cuando el apóstol San Pablo le escribió a su hijo en la fe llamado Timoteo, le dijo lo siguiente: Timoteo, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras y observa los beneficios después de la coma. ¿Cuáles son los beneficios por los que yo le tengo que enseñar a mis hijos las sagradas escrituras? Ahí lo dice Pablo. Porque conocer las escrituras te van a hacer sabio. Te van a ayudar a determinar lo que es correcto de lo que no lo es. Te van a dar sabiduría cuando vayas al campo laboral. Te van a dar sabiduría cuando vayas a la universidad. Te van a dar sabiduría cuando te ofrezcan el primer cigarrillo de marihuana. Te van a dar sabiduría cuando el muchacho te diga: si me amas, tengamos intimidad. Te van a dar sabiduría cuando te rodees de amigos que no son buena influencia. Ahí vas a necesitar sabiduría. ¿Y cuál es el único libro que da sabiduría? La palabra de Dios. No lo da el Corán, no lo da el libro de Perla de Gran Precio, no lo da el libro del Mormón, solo lo da la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Timoteo, porque desde la niñez has sabido las escrituras y te pueden hacer sabio, pero no solamente sabio, sino también te pueden hacer salvo. Me encanta eso. Porque cuando le enseñamos a nuestros hijos desde temprana edad a amar a Dios por sobre todas las cosas, aunque tú y yo partamos de esta vida, nos vamos a reencontrar en el cielo, iglesia. Nos vamos a encontrar ahí. Pastor Eric, suena tan bien esto, pero yo dudo que realmente funcione en la práctica. No, a mí me ha funcionado. ¿A cuántos les ha funcionado? Sean honestos. Bendito sea Dios que no somos únicos acá. Funciona. No te estoy vendiendo cuentos chinos. No te estoy vendiendo piedras por pepitas de oro. Te estoy mostrando lo que la Biblia enseña. Y al final decides si lo aplicas a tu vida, a tu matrimonio y a tu familia, o simplemente no lo haces. Pero si no lo haces, no es por desconocimiento, sino por falta de voluntad. Hubo una mujer que hizo lo correcto. Hubo una mujer que no fue a la universidad jamás, que no tuvo educación, ni siquiera terminó la primaria. Pero tú sabes lo que esta mujer tenía: la determinación de criar a sus hijos de la manera correcta. El nombre: Susana Wesley. Esta mujer hay que recordarla por muchas generaciones. Tuvo 19 hijos. Imagínate, sin cesárea, sin todos los escáneres, sin nada. 19 hijos. Ya te imaginarás el tipo de matrimonio que tú, aparte que el esposo era muy descuidado. De esos no hay ninguno acá, por cierto, lo aclaro, para que no vayan a ver codazos ahorita. Pero tú sabes lo que esta mujer hizo, sorprendente. Logró formar, muchos de ellos fallecieron dadas las circunstancias. Te estoy hablando de una mujer de 1700 y fracción. Entonces te estoy hablando de una familia numerosa, pero esta mujer fue clave para lo siguiente. Esta mujer hizo que 2 de sus hijos, bueno 3, pero 2 principalmente, fueran los grandes hombres de Dios que le dieron vuelta a Inglaterra, a Europa e inclusive a Norteamérica. Me refiero a John y Charles Wesley. De hecho, el último hijo, que no lo vas a ver en pantalla, Samuel, fue el que escribió la mayoría de himnos que se cantan actualmente en muchas iglesias. Es interesante porque John y Charles, o Carlos, se convirtieron en los grandes predicadores de la fe cristiana moderna. Dios los utilizó para traer un avivamiento maravilloso en toda Europa. Y si lees la biografía de esta mujer, es impactante, porque cuando necesitaba tener su tiempo con Dios, y esto me impacta, sin educación, sin formación académica, dicen que se iba a la esquina de la casa viejita que tenían, su mandil. ¿Te acuerdas del mandil, por cierto? ¿O ya se te olvidó el mandil? El mandil se lo ponía encima y ponía su rostro pegado a la pared en la esquina de la casa, sentada en un banco de madera con el mandil cubierta, para orar e interceder por sus hijos. Sus hijos sabían que no podían interrumpir a mamá en ese momento. Sus hijos sabían que en ese momento mamá estaba hablando con Dios.
Interesante. Me recuerdo cuando mi mamá oraba por nosotros en la madrugada. Yo me hacía el dormido, pero sentía sus manos orando por nosotros. Yo nunca busqué ser pastor, nunca quise ser pastor. Si estoy aquí es por la voluntad de Dios y por las oraciones de esa mujer. Te lo digo honestamente. Cuando ella falleció, una mujer hizo una biografía de Susana Wesley y dijo lo siguiente: aunque nunca predicó un sermón, ni tampoco publicó un libro o fundó una iglesia, Susana Wesley es conocida como la madre del metodismo. ¿Por qué? Porque dos de sus hijos, John Wesley y Charles Wesley, conscientes o inconscientemente, cuando eran niños, ahí está la clave, cuando eran niños aplicaron el ejemplo y las enseñanzas y las circunstancias que vieron en su hogar. Pasaron por pobreza, pero no les faltó ejemplo. Pasaron por limitantes económicas muchísimas, con 19 hijos, pero no les faltó testimonio del Señor, al punto de ser lo que ellos llegaron a ser. ¿Qué consejos me puede dar, pastor? Me quedan un minutito. No te vayas, porque no puedo dejarte ir sin darte 3 consejos. Rapidito. Número 1, ora por tus hijos. La oración tiene poder, iglesia. ¿Tú sabes cuál es la petición más común o recurrente que tu servidor o la mayoría de pastores nos hacen? Ore por mis hijos, ore por mis hijos. Y lo entiendo, es lo que hacemos. Pero te soy sincero, muchos de esos padres que piden que oremos por sus hijos, cuando tenemos vigilias de oración o servicios de oración, no vienen. Entonces a muchos pastores los agarran como el padrecito del pueblo. Ora por tus hijos. Ora por ellos cuando se duerman. En la puerta de madrugada, cuando se te vaya el sueño. Porque repito, en la adolescencia a todos los padres nos da insomnio. Ve y pon las manos sobre la puerta de tus hijos. Ve y ora por ellos ahí en la cama. Hazlo. Pídele a Dios que los bendiga. Pídele a Dios que cambie sus amistades. Pídele a Dios que los ministre. Madre, cuando estés lavando de tu ropa de tus hijos, ora por ellos, intercede por ellos. Yo sé que les registran las bolsas y todo lo demás. No hay madre que no registre las bolsas de sus hijos. Ora por ellos. Bendícelos. Aquí en la iglesia tenemos un ministerio de padres de oración. Padres que oran, madres que oran. Ven a las reuniones de oración. Participa, intégrate. Y sabes algo, dile a tus hijos, tu madre está orando por ti. Dile eso. Cuando te llamen, cuando hables con ellos, no discutas, no los mandes al infierno. No. Solo dile, mamá está orando por ti. Y eso va a ser como una cincelada en el corazón de ellos. Te lo digo por experiencia. Dice la palabra de Dios en Malaquías 4:6. Él, refiriéndose a Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dile a tus hijos, tú eres hijo de promesa y Dios tiene un trato contigo. Segundo consejo, amonesta a tus hijos. ¿Qué es amonestar, pastor? No es regañarlos. Tú no puedes, tú no sabes, tú no aprendes, tú aquí, tú allá. Ay, la misma cantaleta de siempre. Eso no es amonestar. Amonestar es advertir. Amonestar es prevenir o avisarle a alguien de que algo malo va a suceder. ¿Qué significa amonestar? Hijo, no tomes esas decisiones porque van a tener malos resultados. Hijos, no tengas esas amistades porque te van a perjudicar. Hijo, no te asocies con esa persona. Y aquí las madres tienen un ojo clínico. Amén, dice una hermana allá atrás. No me gusta ese muchacho. Pero mamá, ya lo viste. No, es que algo tiene. No me gusta y no me gusta. Pero ¿y qué le viste? Nada, pero lo olfateé y no me gusta. Su humor no me gusta. Y por experiencia te digo, las madres casi nunca se equivocan. Hazle caso a tu madre, querido adolescente o querido hijo, querida hija. Hazle caso a tus padres. Proverbios 22:28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres.
Obviamente eso está hablando de los linderos geográficos de una tierra, pero los podemos aplicar a los linderos de respeto y de todo lo que hemos aprendido en el mensaje de hoy. Y este último me encanta porque estamos en esa etapa como familia. Lanza a tus hijos. Es que escúchame, si tú estás seguro que hiciste tu mejor esfuerzo dentro de lo que hemos aprendido hoy, tiene la garantía de decirle a sus hijos: alcen vuelo, vamos, gradúense, estudien esa carrera de medicina, estudien esa carrera de arquitectura, estudien esa carrera de abogacía, háganlo, no tengan temor, no se preocupen por lo financiero, Dios va a proveer. No se preocupen por otra cosa, confíen en Dios y Dios los va a bendecir y Dios los va a respaldar. De eso se trata lanzar a los hijos. De eso se trata cuando tú estás como ese coach detrás de ellos. Vamos, hijo, hágalo, échele ganas, no se desanime. Porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Mi hija me dijo: papi, salí temprano de la escuela, ¿puedes venir? Y ahí va su papi a traerla hasta Riverside. Y veníamos en el camino platicando encantados. Hija, échale ganas. Sí, papi, no te imaginas, me está tocando trabajar, me está tocando estudiar, pero ahí voy, papá, y voy muy bien en las calificaciones. Dale, mi amor, dale. Me encanta, te felicito. Dios está contigo. Yo sé, papá, Dios está conmigo. Y una cosa, detallitos que te comento. Papi, del salario que me pagaron, fui a comer a un lugar y vi a una mujer que me pidió una bebida, un sweet tea. Y ella le dijo: ¿quieres que te compre comida? ¿Lo harías? Le dijo: sí, claro. Y le compró su comida y le compró su sweet tea y se puso a llorar. Y mi hija me dice: papi, de cada salario que a mí me pagan, siempre aparto algo para darlo a las personas necesitadas. ¿Quién le dijo que lo hiciera? Yo no, ni su mamá, pero lo vieron de sus padres. Lo aprendieron desde pequeñas. De eso se trata esto, amada iglesia. Me encanta porque Salmo 127 dice el salmista: los hijos son herencia del Señor. Nos van a dejar pobres, pero son herencia del Señor. A mí me han dicho que me van a terminar cuidando. Espero que sea cierto. Son herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Y esta es la parte que me interesa. Son como flechas en las manos del guerrero. Yo no voy a lanzar a mis hijas a 1 metro de distancia. Yo quiero que mis hijas lleguen lejos. Y voy a estirar lo más que puede ese arco para que lleguen lejos. Porque Dios está con ellas. Porque Dios está con tus hijos, porque Dios está con tus nietos, porque Dios está con los tuyos. Si tú confías y se los entregas a Él, Él se va a encargar. Aleluya. Apúntale alto para tus hijos, siempre con la mesura de vida, pero confiando que Dios tiene un propósito para ellos. Yo oro a Dios que esta serie familiar te haya motivado a reflexionar y hacer cambios en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. ¿Por dónde empiezo, Pastor Eric? Por una relación personal con Jesús. Porque escúchame esto es lo que no quiero que olvides. Nadie puede dar lo que no tiene. Y tú no puedes enseñarle a tus hijos de Dios cuando no lo conoces. Tú no puedes hablarles de Cristo cuando de oídas lo has oído. Cuando lo vistes por ahí, pero ya ni te acuerdas dónde. Hoy el Señor te llama, a ti, querido padre, a ti, querida madre, joven, adolescente, jovencita. Comienza con una relación personal con el Señor. Comienza diciéndole: Dios, mi vida está mal. Pero si lo que he oído hoy es verdad, yo te recibo en mi corazón. Porque ese es el primer gran paso para arreglar mi vida, mi matrimonio y mi familia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Nos desafía
a ser mejores padres, mejores cónyuges, para tener una familia saludable. Hoy oramos por aquellas personas que todavía no te conocen, Señor. Aquellos padres de familia que no te han recibido en el corazón como Señor y Salvador de sus vidas.